medio de la persecución. Amén. Gloria al Señor, exaltando a Cristo en medio de la persecución. Ya en la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca de la persecución que íbamos a sufrir como seguidores de Él. Amén. Ya el Señor lo advirtió en su palabra en Mateo 24, versículo 9. La segunda parte del versículo dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay algo que está causando persecución en el mundo y es un nombre. Amén. El nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Esta es la primera persecución que enfrentan los apóstoles ya sin Cristo, ellos solos, porque tuvieron persecución cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Y ellos salieron corriendo. Pero esta es la primera persecución que enfrentan específicamente Pedro y Juan, luego de haber hecho un milagro de sanidad. Amén. Orar por un hombre paralítico de más de 40 años y este hombre haber sido levantado. Y uno diría, bueno, ¿quién se puede enojar porque un hombre haya sido sanado? Pero hermano, los enemigos de Dios se molestan cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace algo bueno por alguien. Amén. Los enemigos de Dios se molestan y se levantan. Y ya el Señor los advirtió, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy en día se usa mucho el término Dios generalizado, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a hablar y decir Dios, diga Jesús, porque nuestro Dios tiene un nombre. Porque hoy en este mundo a todo se le llama Dios. Y Dios por aquí, ellos no se molestan si usted dice Dios, porque Dios puede ser cualquier cosa. Para algunos puede ser un árbol, para otros puede ser una rata, una serpiente, un elefante, una vaca. Puede ser un hombre que le llaman Dios, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso y tiene un nombre, amén. Y ese nombre es Jesucristo, amén. El creador de los cielos y la tierra. Y ese es el nombre que está causando problemas y persecución. Contaba el hermano Bolaines que al hijo de Billy Graham lo invitaron a un desayuno en la Casa Blanca, ¿verdad? Y le dijeron que orara al final, dando gracias a Dios, pero que no mencionara a Jesucristo porque iba a ofender a los demás. Porque era una reunión de líderes religiosos de todo el mundo y el nombre de Jesús ofende. Ofende porque es exclusivista. Porque Dios es exclusivista. Porque Dios dice que solo hay un camino y hay un solo nombre a través del cual usted y yo podemos ser salvos. No hay otro. Y el que ponga otro se equivoca. Amén. Y dice que le dijeron eso, ore, pero no mencione el nombre de Jesús porque eso ofende. Gloria a Dios que él no hizo caso. Y comenzó a orar. Padre, te damos gracias. Y cuando terminó dijo, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el único nombre en el cual hay salvación. ¿Ya predicó ahí? Dice que la gente estaban incómodas porque el nombre de Jesucristo molesta. Nos llaman fanáticos, locos. Pero Jesús advirtió que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. El mundo nos iba a aborrecer como lo aborreció a él también. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio satánico, hermanos. El mundo está bajo el maligno. A Satanás se le llama el príncipe de este mundo y claro que se opone contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto hacia Dios. Él se levanta, amén, a estorbar los planes del Señor. En Juan 15, 18 al 20, dice el Señor Jesús hablando, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me aborreció primero, antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo no los va a aborrecer. Pero como ustedes no son del mundo, yo los elegí del mundo y los saqué del mundo, el mundo les aborrece. Ustedes no son mayor que yo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me rechazaron, a ustedes también. Ya la persecución está prometida. En Juan 16, 2 al 4, el Señor dice, les van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate a ustedes va a pensar que está rindiendo servicio a Dios, como Saulo de Tarso, amén, que mató cristianos en nombre de su Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y dice el Señor, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo se los había dicho. Ya estamos advertidos. En Juan 16, 33, en la segunda parte del versículo, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que hermanos, eso está profetizado, el cristiano va a ser perseguido. Eso es parte del evangelio, eso viene en el paquete, amén. Hay muchos que quieren la gloria y el poder y lo bueno y las bendiciones, pero no quieren la cruz, no quieren la persecución. Y eso no puede ser, si no hay cruz, no hay verdadero cristianismo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está prometido, vamos a padecer persecución. Todos nosotros tenemos persecución espiritual, todos nosotros, porque tenemos un ataque continuo. El enemigo anda persiguiendo, molestando, dice, está al acecho, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también hay hermanos que literalmente están padeciendo persecución física también.
No solamente tienen una guerra espiritual como usted y yo la tenemos, y algunos creen, ay, esto es demasiado, la guerra espiritual. Y los que están todavía sufriendo en su propia carne, hermanos. Muchos pueden exclamar, como dijo el apóstol Pablo, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El hermano Richard Umbran, después de salir de 14 años de prisión en Rumania comunista, él dijo, no me quiero comparar con el Señor Jesús, pero yo cargo marcas del Señor en mi cuerpo. Tenía hoyos literales de tanta tortura y le pidió que le metieran las manos, así como Tomás dijo que si veía al Señor quería probar. Amén. Hermanos, muchos hermanos están pagando en carne viva el precio por servir al Señor. Pero la palabra también nos dice, no dice pobrecitos los perseguidos, son dignos de lástima. No dice eso la Biblia. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados cuando por mi causa, bienaventurados, dichosos, felices, cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Amén, mintiendo, si es verdad, no se goce por eso. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro 4:14 al 16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Sabe lo que significa vituperados? Avergonzados, censurados, rechazados. Si sois avergonzados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De parte de ellos, de los de afuera, Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, no padezca por cosas malas, por mal testimonio, oiga, homicida, ladrón, sino por causa del Señor. Porque según Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37, ¿qué dicen esos versículos? Lo acabamos de cantar acá. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que había padecido en su cuerpo las marcas de la persecución. Él decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice él, como está escrito, por causa de Cristo somos contados como ovejas del matadero, somos muertos todo el tiempo. La gente nos mira como ovejas que van rumbo al matadero y el Señor dijo, ustedes están como corderos en medio de lobos. Pero ¿qué dice el versículo 37? Antes, en todas estas cosas, Dios ha prometido la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Óigame, alguien decía que en medio de la iglesia perseguida no hay tibios. Y el motivo de oración por ellos no es pobrecito, no. Es que simplemente que ellos puedan exaltar a Cristo en medio de todo y predicar a Cristo y ganar almas. Ellos dicen, oren por fortaleza, oren. Pero hermanos, yo creo que muchos de nosotros necesitamos más oración que ellos. Nuestro estado espiritual es más degradante y agónico que el de ellos. Es triste. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el cristiano que es perseguido es bienaventurado. Amén. Bienaventurado. Y de hecho, como he dicho en otras ocasiones, nosotros somos el mínimo porcentaje que no tiene persecución. El 15% de la población del mundo tiene libertad religiosa. El otro 85% está bajo persecución. Te dirá, bueno, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que ahí se concentra la mayor población del mundo, en la ventana de 1040, ahí está la mayor cantidad de gente y ahí es que hay más persecución. Ya aquí, como le dije, China tiene más gente que toda América junta, la India tiene más gente que toda América, entonces aunque aquí haya libertad, es poca la gente comparada a lo que hay allí, que no tiene libertad. Pero aún así el nombre de Cristo está siendo exaltado, amén. El evangelio está siendo predicado en medio de oposición, en medio de, hermanos, hay gente que ha dado su vida literalmente para llevar el evangelio. Óigame, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a dar? A mí el mensaje de la iglesia perseguida me confronta, me hace sentir avergonzada muchas veces de lo mediocre, de lo tibios que somos, de lo cómodo que somos. No podemos dejar la cama un día por el Señor, por orar por nuestros hermanos perseguidos. Es demasiado pedir cuando muchos dejan su vida en el campo misionero, hermano. Dejan sus familias, padecen tantas cosas. ¿Por qué el cristiano recibe persecución? ¿Por qué? Ya vimos que está profetizado, eso es parte del paquete. Cristianismo sin cruz no es cristianismo, no es verdadero cristianismo. ¿Entiende eso? Hay una cruz
que cargar. La cruz es símbolo de muerte, de sufrimiento, de persecución. ¿Por qué el cristiano recibe persecución? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que Satanás y todos sus demonios se han levantado contra el pueblo del Señor, contra el reino de Jesucristo. Quieren estorbar la obra de Dios y van a molestar, van a perseguir, van a atacar. Esa es parte de la persecución espiritual que tenemos. Y no solo eso, sino que Satanás es el príncipe de este mundo y él incita a los reyes, a los gobiernos de la tierra a levantarse contra la iglesia. Levanta bloques anticristianos, levanta todas estas fuerzas infernales para atacar la obra del Señor. Óigame, cuando el evangelio se predica, produce mucha persecución. ¿Por qué? Porque muchas veces hay por el medio intereses religiosos y económicos. Esas personas que se lucran con el engaño de otros y con atar a otros, ellos no les gusta que la gente sea libre del engaño. Amén. Vemos cuando el Señor liberó a aquel endemoniado gadareno. Si usted ha leído la historia en Marcos capítulo 5, que aquellos 2,000 cerdos se perdieron, ¿verdad? Se fueron por un barranco y se murieron. Los dueños de los cerdos incitaron a los habitantes de Gadara para que botaran a Jesús de allí. Llegan y ven a aquel endemoniado sentado y en su juicio cabal, un hombre, óigame, una amenaza para el vecindario que estaba por ahí en los cementerios, una amenaza, un hombre que era un peligro, y lo ven allí sentado y en su juicio cabal, y en vez de alegrarse y dar gloria a Dios, les molesta el asunto y dicen que le piden al Señor que se vaya de sus contornos, porque para ellos era más importante 2,000 cerdos que un hombre. Así está esta generación. Óigame, aquellos que venden droga, les molesta que las vidas sean libres de las drogas. ¿Por qué? Porque ya van a perder clientes. Óigame, Pablo y Silas libertaron a una muchacha endemoniada en Hechos capítulo 16, que le daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Y esto les costó la cárcel y una golpiza por haber liberado a una muchacha endemoniada. El enemigo no les gusta esto. Dice la palabra que cuando Pablo llegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, en Hechos 19, que comenzó a predicar, muchas personas comenzaron a convertirse, aún brujos, y aún, dice la palabra, gente idólatra. Y dice que uno de ellos, uno de estos que hacía templos para la diosa Diana, los artífices, los artesanos, comenzaron a decir, tengamos cuidado con este hombre que nos está quitando el negocio. Ustedes saben que de aquí obtenemos ganancia, y este Pablo está diciéndole a la gente que esos no son dioses verdaderos. Y dice que hicieron un alboroto grandísimo, hermano, para estorbar el evangelio. El enemigo se ha levantado, el enemigo no quiere, amén, que las vidas sean libres de su poder. Él quiere mantenerlas atadas en ignorancia. Pero a pesar de que él se levante, la iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir adelante exaltando el nombre de Jesús, hermanos, proclamando liberación a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, ¿qué pasó aquí en esta lectura que hemos leído, que a mí me encanta? Amén, de Pedro y Juan. Todo comienza en el capítulo 3 de Hechos, cuando ellos se encuentran aquel paralítico, aquel cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, pidiendo limosna frente a una de las puertas del templo. Pedro y Juan iban a orar. Amén, gloria a Dios, por eso cristianos de oración. Cuando hay oración, Dios se glorifica. Pedro y Juan iban a orar, en una hora siempre, la hora novena, a las 3 de la tarde, que se unían a orar en el templo, los hermanos. Y cuando llegan allí encuentran aquel paralítico, ¿verdad?, que le pide unas limosnas. Este hombre vivía de la caridad, no tenía forma de ganarse la vida, tenía que vivir de lo que mendigaba. Y cuando él está allí, Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, declaran sanidad a este hombre. Le dicen, mira, no tenemos plata ni oro, no tenemos dinero que darte, pero te vamos a dar algo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Óigame, aquel hombre que todos conocían, porque ya estaba acostumbrado a estar allí, de repente se pone sobre sus pies, comienza a saltar, a alabar a Dios. Esto hace que la gente venga de curioso. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿verdad? Tenemos que orar que Dios haga esas cosas para que la gente venga, aunque sea a chequear. Óigame, y viene la gente, ¿qué es lo que está pasando? Y eso era algo evidente, era algo que no podían contradecir los religiosos. ¿Qué podían decir? Lo peor fue en el nombre de quién fue este hombre sanado. Eso era lo que les molestaba, ¿en qué nombre? Porque no fue en nombre de una religión, sino en el nombre de Jesús, aquel hombre que ellos habían matado y que aborrecían. Óigame, y cuando viene la gente, especifica el capítulo 4, versículo 4, que ya se habían convertido más de 5,000 hombres con este milagro. A los líderes religiosos les estaba molestando el problema, el asunto, y llaman a Pedro y a Juan. Y le dicen, díganos en qué autoridad y con qué nombre ustedes han hecho esto. Y Pedro le dice, eso me encantó, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, bien importante, ya no era aquel Pedro que se atemorizaba, que salía corriendo,
amén, que cogía espada para pelear con armas humanas, sino que ahora lleno del Espíritu Santo, les dijo y le habló a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Óigame, en todo tiempo le dio gloria a Jesús, que es el único que hace milagros, amén. El único nombre en el cual hay salvación, sanidad y liberación. Óigame, un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sabe para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos poder para ser testigos, que es lo mismo que mártires. Yo sé que no nos gusta combinar esa palabra, pero testigo y mártir en el griego es lo mismo. Recibiréis poder para que me sean testigos y aún mártires si fuera necesario. Ahora está Pedro allí compareciendo ante los gobernantes, amén, los sacerdotes de Israel, los ancianos. Está sobre gente VIP, óigame, mero, que cualquiera se asusta de hablar. Gente que tiene autoridad para echarte en la cárcel, para aún matarte. Y Pedro se levanta con esta autoridad y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, el que ustedes mataron. Óigame, le dice la verdad. Al que ustedes crucificaron, a él, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y todavía le dice más en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, esta piedra que ustedes desecharon es la principal piedra del edificio. Cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra la más importante, la que sostiene el edificio. Y le dice más, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, fue valiente y les predicó de Cristo. Para esto es que tenemos que orar, hermano, para que nuestros hermanos en medio de la oposición exalten a Cristo. Para que ellos hablen de Cristo con denuedo, eso es denuedo, con valor, con libertad, con autoridad. ¿Y qué decían los líderes? Oye, sabemos que esta gente no tienen casi ni educación, no saben de letra, pero mira cómo hablan. Hablan tremendo, óigame. Y decían, les reconocían que habían estado con Jesús. Lo importante de predicar con autoridad no es simplemente oír de Jesús, sino estar con Jesús. Ellos habían estado con Jesús, habían compartido con Jesús, no simplemente habían oído de Jesús o eran seguidores, no, habían estado con Jesús. Hermano, estar con Jesús hace la diferencia. Óigame, entonces, viendo cómo le hablaban, que no había manera de callarlo y la gente los respetaba y todo el mundo, había una señal ahí que no se podía contradecir. Había un hombre sano y ellos dicen que hacen una reunión entre ellos, espérate, ¿qué vamos a hacer? Porque es evidente que el hombre está sano. ¿Qué podemos hacer? Todo el pueblo lo respeta. Vamos a amenazarle para que no hablen más en ese nombre. Vamos a llamarlo aparte, a decirle que no hablen más en ese nombre. Y así mismo lo hacen. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. Aquel, hermano, un testigo de Cristo es aquel que, mire, pase lo que pase, no deja de decir lo que ha visto y oído. Nadie le calla su testimonio. Y por eso es que tenemos que orar por nuestros hermanos. Oiga, y dice que les intimaron. Intimaron es hablarle con autoridad fuerte, como para que se asusten, ¿verdad? Que no hablen más ni enseñen en ese nombre. Mire, no nos molesta que ustedes sigan a su Jesús, pero no enseñen, no hablen de él. Óigame, hay países donde usted puede ser cristiano, pero no puede evangelizar a nadie. Eso es ilegal. Y aún así nuestros hermanos, nadie los calla. Amén. Me acuerda aquel hombre, un testimonio que llegó de Irán, que lo detiene la policía porque está evangelizando. Dice, mire, usted está loco, usted sabe que usted está prohibido en esta nación, lo vamos a llevar a la cárcel para que no evangelice más. Y él dice, gloria a Dios, si yo hace tiempo que quería ir a la cárcel a evangelizar, y si esta es la manera que el Señor me lleva, allá voy a predicarle a los presos. Le dice, no, pero espérese, lo vamos a poner en confinamiento solitario. Por eso que usted oye mucho a los hermanos que están en solitario, porque no pueden tener a nadie al lado porque los convierten. Entonces ya los perseguidores se aseguran de ponerlos solos, sin nadie. Usted va para confinamiento solitario porque usted no va a hablar con nadie. Dice el gloria a Dios, hace tiempo que yo me quería retirar. Ese va a ser el tiempo perfecto para yo coger un retiro para el Señor. Dice, no, pero usted está loco. ¿Sabe qué? Si usted sigue así, lo vamos a matar. Gloria a Dios, hace tiempo que me quiero encontrar con mi Salvador. Me van a mandar más rápido, decía. ¿Usted sabe lo que es un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano? Hoy pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es brincar, danzar, hablar lengua.
Óigame, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es tener valor para enfrentarse, hermano, a estos peligros y exaltar el nombre de Cristo aún a costa de nuestra propia vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, porque ahí sí que se requiere valentía, hermano. Pero como el Espíritu que el Señor nos ha dado no es cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio, ellos lo pueden hacer porque están revestidos del Espíritu Santo. Ellos no lo hacen porque son personas sobrehumanas, son de carne y hueso, pero están llenos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera llenura del Espíritu. Para eso fue dado el Espíritu, para ser testigo. Es cierto que hay evidencia y manifestaciones, pero eso no se queda ahí, es en el poder para testificar. Gloria al Señor. Y dice que bueno, lo soltaron porque no lo pudieron convencer. Y cuando ellos llegan allá con los discípulos, con los demás hermanos, entonces le dicen lo que les pasó. Pero quiero concentrarme aquí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos orar por los cristianos perseguidos? Amén. Y quiero terminar en esta parte tomando de ejemplo la oración que está aquí mismo en la palabra, que me encanta. Oigan, esa oración que hacen ahí todos unidos, de tal manera que el lugar tembló, hermano. Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven que cada vez que vino la llenura, ¿qué pasaba? Predicación. Cada vez que venía la llenura del Espíritu Santo, predicar. Pero hoy en día queremos ser llenos y nos gozamos aquí, pero nada de predicación. No tenemos tiempo para evangelizar, para hablarle a nadie de Cristo, óigame. Pero estamos llenos y rebosantes. Tengamos cuidado con esa llenura. ¿Cómo podemos orar por nuestros hermanos perseguidos? Para que usted entienda, no por lástima, bendito, pobrecito. No es así que vamos a orar por ellos. Y déjeme decirle una cosa. Comencemos a tomar esto en serio, porque un día nos va a tocar a nosotros. Ya usted lo sabe. Aquí no estamos muy lejos de una persecución que ya empezó. Lo que pasa es que todavía no está legal por el gobierno. Pero ya está la persecución, ya están los homosexuales atacando la iglesia, satanistas, brujos, y usted sabe que eso se está levantando. Y de momento el Señor va a permitir una fuerte, porque hasta que no pasamos por algo, entonces no tomamos la cosa en serio. De hecho, ya estamos llamados a orar por nuestros hermanos, estamos llamados. Hebreos 13:3, ¿qué dice? Acordaos de los presos como que ustedes estuvieron presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que ustedes están en su cuerpo. Siempre les digo, ¿cómo usted se siente si tiene un hermano preso en un lugar? Que usted sabe que está siendo maltratado, ¿verdad que usted se siente mal? Tenemos hermanos presos. Tenemos hermanos de sangre presos en otros lugares. Nos une la sangre de Cristo. Y como decía ese versículo, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me viniste a ver. Eso hablando el Señor. Si ustedes lo hacen a nuestros hermanos, a mis hermanos lo hacen a mí, dice el Señor. En 1 Timoteo 2:1, 1 y 2, el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estamos llamados a orar por todos los hombres. Usted dirá, bueno, ¿cuándo acabo? Bueno, ya usted sabe, sí que hay motivo de orar. Eso de que no tengo palabras, eso de que no sé qué orar, eso está raro porque lo que más hay es cosa para orar. Óigame, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en puestos de autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios, en toda piedad y honestidad. O sea que estamos llamados a orar por la gente que está en lugares de gobierno. Ok, vamos a tomar de ejemplo la oración que hicieron aquí los hermanos, ellos mismos siendo perseguidos, ¿verdad? Pero ¿cómo ellos oraron? Ese es el modelo de oración que vamos a tomar para así tener siempre en cuenta a nuestros hermanos perseguidos y prepararnos nosotros por si nos toca, que está profetizado que viene. Ok, Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a los apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a orar, siguieron ciertas pautas. Lo primero es, ¿verdad?, que oraron unidos, hermanos. Qué bonito cuando en la iglesia hay unidad, unánimes. Óigame, eso hace temblar el lugar, eso hace que Dios se mueva. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Estaban unánimes juntos y de repente, oiga, eso tembló allí, fueron llenos del Espíritu Santo, todos llenos. No dice que hubo uno que no fue lleno. Pero dice acá que ellos oraron unidos. Primera cosa que tenemos que tener en mente cuando oramos por nuestros hermanos perseguidos es que debemos declarar la total soberanía y autoridad de Dios en las naciones. Amén.
declarar la soberanía y la autoridad de Dios en las naciones. La palabra soberano significa que tiene la máxima autoridad, que tiene la autoridad suprema, que no hay nadie por encima de él, que es el que tiene la última palabra, en otras palabras, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ellos oraron sabiendo que a pesar de que se levante lo que se levante, Dios es el soberano de las naciones. Dios es el dueño de las naciones. Y pase lo que pase, Él prevalecerá. Amén. Y como dice ese coro, su voz se oirá y nadie lo va a detener. Amén. Y eso es bíblico, eso está en Isaías. Yo sé que es un coro, pero no es el coro que lo dice, es la palabra. Amén, que Él es el soberano. Ellos dijeron, Señor, no importa lo que digan tus enemigos, tú eres el soberano, tú eres el dueño absoluto de la tierra porque tú la creaste. Ellos se dirigieron al Señor sabiendo quién era su Dios, primero, ¿verdad? Segundo, basar la petición que vamos a hacer en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos recordaron lo que ya estaba escrito. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. O sea, simplemente se basaron en la palabra, lo que ya estaba escrito. Eso está en el Salmo 2, por si usted no lo sabía, donde se profetiza que David, aunque el Salmo no especifica que fue David, pero aquí dice el Espíritu Santo que fue David que habló, amén, de la persecución que iba a haber contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Yo quiero que vayamos al Salmo 2 para que usted entienda eso. Salmo 2, 1. Ya esto estaba escrito. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o Cristo, que es lo mismo. Cristo significa ungido, igual que Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que los hombres quieren desligarse de Dios, quieren hacer su vida por su propia cuenta. Versículo 8. Oiga esto estaba profetizado, pero hay gente que dice: pero ¿para qué orar, hermana, si eso está profetizado que va a pasar? Déjeme decirle algo. Sí, está profetizado que va a pasar, pero también está profetizado que nuestro Señor tiene la victoria y que Él es el que domina y gobierna. Y no podemos, aunque esté profetizado, no es para quedarnos conforme a que esto va a pasar. No sé si me entiende. Ellos dijeron: Señor, tú dijiste eso, pero en medio de todo, glorifica a tu Hijo Jesús. En medio de todo, salva las almas. Amén. No podemos quedarnos neutrales porque ya Dios dijo que iba a pasar. Ahora, ¿qué dice también? Dios dijo que las naciones son herencia de su Hijo. En el Salmo 1:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ok. Sí, está profetizado que los enemigos del evangelio se iban a levantar, pero también dice que las naciones son de Cristo, son posesión de Él. Y habla de que pidamos por posesión las naciones para Cristo, no para nosotros, ¿verdad? Esa oración es a Cristo. Pídeme, te daré por herencia a las naciones. Entonces tenemos que orar. El Señor no quiere que seamos cristianos conformistas porque eso va a pasar. No, usted tiene que orar para que el Señor se glorifique a pesar de lo que está pasando. Gloria al Señor. Entonces, basar nuestra petición en la palabra de Dios. Y tercera parte, en esta oración, fundamentar la oración en lo que Dios quiere hacer a través de Cristo. Y eso está en los versículos 29 y 30. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Fundamentar la oración en lo que Dios quiere hacer. Usted no puede pedirle a Dios algo que Él no quiere hacer. Y de hecho hay cosas que Él no va a hacer, quizás nosotros no sabemos, y decimos: Señor, si es tu voluntad, pues bueno, algún día tú lo harás. Y muchas veces Él nos puede confirmar que no es su voluntad. Pero sí podemos pedir con confianza lo que Dios quiere hacer. Porque Él mismo dice: pídeme ciertas cosas que yo lo voy a hacer. Es igual con el Espíritu Santo. No se lo va a dar al que se lo pida, dice la Biblia. Pero también habla aquí, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere hacer? Dice 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice ahí. Que Él no quiere que nadie se pierda. Eso quiere Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9.
Entonces podemos venir con confianza a pedirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer a través de su Hijo Jesucristo. A pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición, la iglesia se para y dice, Señor, mira sus amenazas, mira lo que ellos están haciendo, pero no permitas que nosotros nos amedrentemos y nos atemoricemos, sino, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. O sea, la iglesia no se puede detener en medio de los obstáculos. Ellos le están pidiendo al Señor más valor. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Acuérdese que el Espíritu Santo viene para que el Evangelio sea predicado. Y dice versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que en medio de la oposición el nombre de Cristo sea exaltado. Que en medio de la oposición el nombre de Cristo se conozca, amén, en las naciones. Que el diablo no detenga el avance del evangelio. Porque sí es cierto que está profetizada persecución, pero también está profetizada la victoria final de Cristo. La derrota de sus enemigos que serán aplastados bajo sus pies. Eso está profetizado y la iglesia tiene que declararlo. Aunque no lo vea. Te dirá, bueno, pero se ora. El Señor tiene la última palabra. Quizás no lo vemos ahora, pero tarde o temprano Él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Porque está profetizado que Él es el vencedor, que Él venció al diablo. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Pero en la iglesia no se puede detener. El evangelio no se puede detener porque los enemigos se levanten. Al contrario, debe marchar. Amén. Más todavía. Debe extenderse a diestra y a siniestra el evangelio y debe llegar a toda nación. Sabemos que otra cosa que Dios quiere hacer es que el evangelio se predique en toda nación porque Él lo pidió. Amén. Eso Él quiere hacerlo. No es imposible, porque si fuera imposible no lo hubiera pedido. Y lo que es imposible, Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Pero Él fue el que dijo, vayan a todas las naciones. Y para que no quede duda de que todo el mundo que Él quiere que se predique, dijo a toda criatura. Porque naciones, podemos decir, ya llegó a tal lugar, pero quizás no todo el mundo escuchó. Pero dice, no, a toda criatura. Y de eso sí la iglesia está segura, que el Señor quiere que su evangelio se predique. Entonces el Señor quiere, vamos a pesar de todo lo que veamos, seguir proclamando, amén, en la palabra del Señor. Que nuestros hermanos sean llenos de ese poder cada día, amén, para hablar con poder y con autoridad el nombre de Jesús. Para que el nombre de Cristo sea exaltado en medio de sus enemigos, amén. En medio de la oposición, porque mientras mayor es la oposición, más gloria tiene el nombre de Cristo. Amén, gloria al Señor. Me encanta el Salmo 68 que dice, levántese, oh Dios, y esparce tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hermanos, tenemos que verdaderamente, amén, todo lo que está en juego aquí es el avance del evangelio. Por eso es que el diablo ataca. Cuando el cristiano se detiene y se enfría, el diablo lo deja tranquilo. Ahí adormecido, le pone un poquito, le soba la cabeza. Sigue durmiendo. Y cuando viene el problema, porque Dios te está sacudiendo, Dios permite que el diablo te moleste para que te sacuda, pero en otras cosas Él no te molesta, porque si está tranquilo, Él te deja tranquilo. Pero el que se levanta a trabajar, el que se levanta, hermano, a poner a Cristo en alto, viene el ataque. Viene, ¿verdad? El enemigo se levanta, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Entonces, amén, pidámosle al Señor que ese mismo valor, que esa misma autoridad que tienen nuestros hermanos, amén, para predicar, también sea sobre nosotros. Que nos revistamos de ese poder, hermanos. Si viene una persecución aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a venir a la iglesia si nos costara la cárcel? ¿O si alguien pudiera apresarnos o algo pudiera pasar? ¿Vendríamos igual? Si hoy en día la gente se queda por la más mínima tontería, por la más mínima cosa. La gente, ay, me duele la cabeza, una uña ya, el pelo. ¿Qué es esto? Óigame, pero yo amo a Dios. Yo no sé a usted, pero a mí el mensaje de la iglesia perseguida a mí me confronta. Si ellos pueden, yo puedo. Porque ellos tienen el mismo espíritu que yo tengo. El mismo espíritu que descendió sobre los apóstoles es el espíritu que está con nosotros. Amén. Y ese espíritu, créame, el espíritu no viene para entretener ni emocionar. El espíritu viene para que el evangelio sea predicado, el nombre de Cristo sea exaltado. A más de eso no viene el Espíritu Santo. Todo lo que es más de ahí es emoción. ¿Por qué que brinco y salto y nada de predicación? Eso no existe. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis mártires. Para eso viene el Espíritu Santo. Pero claro, no me gusta orar para ser mártir. Yo quiero orar para que yo me unja para ser profeta, para ser un predicador elocuente, cantar ungido, pero para ser mártir no, como que por ahí no me gusta el asunto. Hermanos, todo lo que hagamos sea para que Cristo sea exaltado
y su palabra siga adelante. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Y así como el evangelio fue perseguido, sigue siendo perseguido. Y déjeme decirle que mientras más se acerca la venida de Cristo, más perseguidos somos. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ha tomado control de este mundo. Anticristo, ¿usted sabe lo que significa anticristo? ¿Verdad? Contra Cristo. Y ese espíritu no solamente es de un ser que va a venir, sino que eso está en todo el mundo. Se está proliferando el espíritu del anticristo en contra de Cristo. Pero nosotros tenemos, hermanos, que exaltar a Cristo en medio de lo que sea, en medio de toda oposición. Así que le damos gloria al Señor y vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor, ya que hoy es primer domingo del mes. Gloria al Señor. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que vayan pasando.